Buenos días, soy la doctora Gladys Rosales. En esta oportunidad voy a hablar del impacto de la pandemia COVID-19 en la estructura y dinámica socioocupacional del NOA. Este trabajo se hizo dentro de un proyecto de la Facultad de Ciencias Económicas en la que participamos varios investigadores. Uno de ellos son los coautores de este trabajo. La pandemia COVID-19, como se sabe, afectó y sigue afectando al mundo en todos los niveles, no solo de salud, con elevados niveles de contagio y mortalidad, sino en otros aspectos socioeconómicos. Acá se trata de analizar el impacto producido a nivel socioeconómico, socioocupacional y productivo en Argentina y especialmente en el NOA, y determinar los sectores de población más afectados. Se trabajó fundamentalmente con indicadores de niveles de desocupación, de pobreza, de indigencia, que son indicadores de la situación socioeconómica, son proporcionados por el INDEC, fundamentalmente por la encuesta permanente de hogares, que trabaja con áreas urbanas en lo que respecta a los niveles de desocupación. En este gráfico se muestra la evolución de las tasas de desocupación, o sea, proporción de desocupados en relación a PEA, o población activa, en el periodo que va desde el año 2018 al 2020 por trimestre. Se ve un comportamiento oscilante con algunos aumentos en los segundos trimestres, también algo en el tercero, y después hay una disminución en los niveles porque tiene que ver con el desaliento, o sea, porque el INDEC considera desocupados no solo a los que no tienen trabajo, sino a los que lo buscan activamente. Y en esta oportunidad debemos tener en cuenta que influye también el desaliento, o sea, los desocupados no buscan trabajo porque no consideran la posibilidad de encontrarlo y bueno, por el efecto del ASPO, o sea, del aislamiento a causa de la pandemia. Es de destacar que considerando los niveles de desocupación del total urbano y del total NOA por género, o sea, varones y mujeres, se puede ver que los mayores niveles están en el total urbano y los menores en el NOA, ¿no? Mayores en las mujeres que en los varones, porque siempre son las mujeres los que tienen mayores niveles de desocupación que los varones, ¿no? Lo que sí se puede ver que el mayor aumento a nivel total urbano país se dan fundamentalmente en el segundo trimestre del año 2020 y es por el efecto justamente de la pandemia, ¿no? En el caso del NOA, las tasas disminuyen, pero ello se debe a que en la EPH el INDEC, como ya había dicho anteriormente, no considera desocupado a los desanimados. En un trabajo de investigación posterior que realizamos con un proyecto de investigación aprobado por la agencia de la Universidad de La Plata y en el que participamos 17 universidades, se trabaja con una base de datos de PISA COVID 0014 que ellos modificaron la información sobre los desocupados considerando también a los desalentados como desocupados, cosa que el INDEC los toma como inactivos. En ese caso sí se observa que se dio aumento en los niveles de desocupación en todas las áreas y en todas las regiones urbanas del país. En este caso, en este gráfico 2, se ven las tasas de desocupación correspondientes a las distintas áreas urbanas del noroeste argentino: Gran Catamarca, La Rioja, Gran Tucumán, Tafí Viejo, Santiago del Estero, La Banda, Salta y Jujuy. Se puede ver a quiénes corresponden los mayores niveles y a quiénes los menores. Por ejemplo, los mayores corresponden a Salta, a Gran Tucumán, Tafí Viejo y a Gran Catamarca. Los menores corresponden a Santiago del Estero, La Banda y La Rioja. Jujuy está en valores intermedios, aunque a veces se entrecruzan las gráficas, ¿no? En el gráfico 3 se muestran las tasas de desocupación del NOA. Tomando por grupos de edades, se puede ver que los más afectados son los jóvenes, que la gráfica está muy por arriba de las restantes, corresponde a las edades de 15 a 29 años. Los de 30 a 59 años, que son estos que están en la línea marrón, están en valores mucho menores y valores intermedios, y los de 60 a 69 son los que tienen los menores niveles porque corresponden a población que ya se está retirando del mercado de trabajo. Bueno, sin embargo, en otros estudios que hemos realizado también hay importante proporción de población de ese grupo de edad que está buscando trabajo, ¿no? Acá vemos en el cuadro 1 los niveles de pobreza e indigencia de los 31 aglomerados urbanos del país por semestre, del periodo 2018 al 2020.
Según puede verse, los niveles de pobreza y también los de indigencia son mucho mayores en el 2020. O sea, y esto ha ido aumentando y tanto en los hogares como en las personas. En las personas son más altos los niveles porque considera la población que está dentro del hogar, ¿no es cierto? Debemos tener en cuenta que los niveles de pobreza se miden por la proporción de población que puede cumplir con una canasta que no solo incluye alimentos, sino que también incluye vestimenta, alojamiento, divertimento, o sea, participaciones culturales, etcétera, ¿no? En cambio, los niveles de indigencia tienen que ver con la proporción de población que puede cubrir una canasta básica de alimentos. También se ve un importante crecimiento en el periodo de estudio. Acá vemos los niveles de pobreza e indigencia según los distintos aglomerados urbanos, también en los 31 aglomerados urbanos del país, los del interior y en el noroeste, ¿no? Bueno, estos tres indicadores actúan como un valor promedio porque incluyen a todas las demás áreas y se puede ver quiénes están por arriba de los valores que corresponden fundamentalmente a los 31 aglomerados, a los del interior y del NOA también, ¿no? Los mayores niveles se puede ver que corresponden a las áreas de Salta, Gran Tucumán, Tafí Viejo y después le sigue el Gran Catamarca, ¿no? Y los menores le corresponden a La Rioja. Bueno, y también tenemos como alto acá Santiago del Estero y la Banda, a diferencia de lo que ocurría con los niveles de desocupación. En indigencia también se ve cuáles son los aglomerados de mayores niveles y los de menor nivel también. Acá tenemos Salta nuevamente con mayor nivel. Tenemos también con niveles relativamente altos ya los 31 aglomerados y a los aglomerados del interior, ¿no? Y con menores niveles a La Rioja, por ejemplo. Y acá sí, Santiago del Estero, la Banda, que tenía más altos niveles de pobreza, tiene menores niveles de indigencia. De todas maneras, en el periodo de estudio del 2019 al 2020 se ve un incremento muy importante tanto en los pobres como en los indigentes, la proporción, ¿no? Bueno, acá se hace el estudio correspondiente a los distintos grupos de edades y se ve también cómo predominan en los menores de edad y son menores en los mayores, tanto para el 2019 como el 2020. Y haciendo la comparación entre ambos periodos se ve un importante aumento para el 2020. Bueno, cabe señalar las conclusiones fundamentales que no solo surgen, por supuesto, de este análisis de gráficas y cuadros, de estudios realizados por el equipo, sino también por publicaciones de revistas internacionales, de organismos tales como la CEPAL, Naciones Unidas, el Observatorio de la Deuda de la UCA, Universidad Católica Argentina, universidades nacionales y otros organismos que se ocupan, que son especialistas en el estudio del tema que nos ocupa en este momento, ¿no? O sea, lo que es pobreza, lo que es indigencia y lo que es desocupación, ¿no? Por ejemplo, la OIT y otros organismos que trabajan sobre el tema, ¿no? Bueno, las principales conclusiones son las siguientes. El impacto del COVID-19 en la población del país, el NOA, ha sido y sigue siendo muy desfavorable, como en el resto del mundo. Para la agencia EFE, la pobreza ha crecido en Argentina en un contexto de recesión económica iniciado hace 2 años. La irrupción del COVID-19 ha empeorado drásticamente los pronósticos para la economía argentina, que caería entre un 4 y un 5% con el impacto consiguiente en el tejido social. Las tasas de actividad en el año de la pandemia muestran una gran caída tanto en el total de aglomerados urbanos del país como en el NOA. Esto muestra caída en la población ocupada y en la desocupada, más allá del aumento que hubiera posible de población, la variación que hubiese habido de población. Revela pérdidas de puestos de trabajo y desaliento en la búsqueda de empleo y efectos del confinamiento. Asimismo, los niveles de desocupación son mayores en el total urbano del país que en la región NOA, del año 2019 al 2020 crecen en el país, mientras que en el NOA las tasas de desocupación decrecen en el segundo trimestre del año 2020, posiblemente por el confinamiento, desaliento de la posibilidad de conseguir empleo por efecto de la pandemia, cosa que ya lo había señalado anteriormente. El comportamiento varía según las áreas del NOA. El porcentaje de población pobre crece considerablemente en el Gran Tucumán Tafí Viejo, un 27%, con niveles incluso muy superiores a los del país. En Salta, Jujuy y Palpalá, el crecimiento es moderado, del 9 y 6% respectivamente.
y en La Rioja no llega al 1%. En el Gran Catamarca y Santiago del Estero, la banda, en cambio, las proporciones decrecen un 12 y un 4% respectivamente. Los niveles de indigencia crecen más del 50% en las áreas con incremento negativo de la pobreza. Así, en el Gran Catamarca lo hacen un 50%, 57%, y en Santiago del Estero y la banda en un 56%. En Salta y Gran Tucumán, Tafí Viejo, el incremento también es relevante, 48% y 35% respectivamente. En La Rioja y Jujuy-Palpalá, en cambio, las proporciones de población indigente disminuyen bastante en el periodo, 36 y 25%. O sea que en el NOA el mayor incremento se da en la población que no puede acceder a la canasta alimentaria básica. Es de destacar que los más afectados por la pandemia fueron los informales, cuentapropistas y mujeres y jóvenes. Los datos del INDEC del segundo trimestre del año 2020 muestran que se perdieron 3.8 millones de puestos de trabajo. Hubo una caída de 1.773.000 ocupaciones de cuentapropistas y 1.695.000 puestos asalariados informales y 289.000 empleos bajo relación de dependencia formales. Dentro de los trabajadores informales, las mujeres fueron las que más sufrieron la crisis, sobre todo por la alta incidencia del servicio doméstico, sector en el que trabajan 2 de cada 10 mujeres ocupadas y que se paralizó de un momento a otro. Los que mejor pudieron resistir fueron los asalariados registrados. Esto según un informe de Delfina Torres, que lo publicó en el diario eldiarioarp.com y que se puede consultar en página. Según un relevamiento de la Universidad Nacional General Sarmiento del 18 de mayo de 2020, gran parte de los hogares quedaron con ingresos laborales cero por la discontinuidad de changas, a lo que se sumaron suspensiones del pago de salarios a los trabajadores no registrados. Las estrategias de supervivencia de los hogares de los barrios periféricos dependen casi exclusivamente de transferencias del Estado. Están haciendo de sostén las políticas de transferencia directas de ingreso, jubilaciones, asignación universal por hijo, tarjeta alimentaria y el IFE o ingreso familiar de emergencia. En segundo lugar, las familias recurren a ollas populares, comedores, viandas o bolsones de mercaderías. En lo referido al impacto del ingreso familiar de emergencia IFE, el reglamento encontró que es considerada una medida valiosa que ha sido cobrada por vecinos que realmente lo necesitan. La IFE se usa sobre todo para la compra de alimentos. Argentina y el NOA están insertos en América Latina y el mundo, y por la globalización se ven afectados por los efectos que en ellos ocurren, o sea, desplome económico de los principales socios comerciales como China y Estados Unidos, caída de los precios de las materias primas, la interrupción de las cadenas de producción a nivel global, menor demanda de servicios turísticos y fuga de capitales y devaluación de las monedas. Esto según una investigación de Daniel Titelman, que es director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL. Finalmente, ante las devastadoras consecuencias económicas de la pandemia, no es fácil encontrar un efecto positivo. Sin embargo, como dice Titelman, existe una ventaja de oportunidad en el largo plazo. Esta crisis, afirma, ha dejado en evidencia la falta de protección social, el deterioro de los sistemas públicos de salud y la desigualdad en la región. Esto hará que el mundo se replanteen nuevos modelos de desarrollo donde el papel del sector público tendrá que ser mayor al que tenía en los últimos 30 o 40 años. También vendrá un mayor cuestionamiento al modelo de globalización. Apunta algo que puede impulsar cambios positivos en el sentido de cómo hemos venido haciendo las cosas. Otros economistas también destacan que mientras algunas empresas perderán la batalla en medio del caos, otras capitalizarán nuevas oportunidades comerciales. A nivel de personas, dado que la crisis provocará cambios importantes en la manera que trabajamos, compramos, viajamos y convivimos, también surgirán oportunidades.